En efecto, amigos de América Latina, tenemos un invitado muy especial para esta segunda parte del programa. Ni más ni menos que Axel Kicillof, que fue ministro de Economía en la Argentina, es actualmente diputado por la capital federal, pero además un pensador de la economía heterodoxa. Ujú. Bueno, me parece que primero agradecerles por supuesto la invitación, felicitarlos por el programa, que lo estuve viendo, los informes. Me parece que es muy importante porque cada país tiene su microclima, tiene sus temas, tiene sus figuras, tiene sus cuestiones políticas. Pero la verdad que la regularidad, la semejanza entre lo que está pasando en cada uno de nuestros países. A mí me tocó hace poquito estar en Bolivia, hace poquito estar en Ecuador, ahora prontito voy a Brasil. Y es lo mismo, lo que tiene de muy parecido son las estrategias, las estratagemas, los discursos de lo que es esta derecha contemporánea. El neoliberalismo ha encontrado una forma de disputar elecciones e intentar acceder al poder democráticamente. En el caso de Brasil ha terminado en un golpe, pero en el caso de Argentina, el gobierno de Macri, el que veíamos recién, llega al poder a través de las urnas. En ese marco puede decirse que la Argentina es un espejo que adelanta, ese sería nuestro privilegio, saber primero que los demás lo que pasa cuando retorna el neoliberalismo. Sí, un privilegio incómodo y penoso porque la verdad es un globo de ensayo en la región y ha posibilitado otras cosas también. Yo creo que lo que ha pasado con Temer en Brasil tiene mucho que ver con lo que pasó adelantadamente en la Argentina. O sea, lo que pasó en Brasil, si Argentina no hubiera tenido un gobierno que lo apoyara tan taxativamente como lo hizo el gobierno de Macri, difícilmente se hubiera podido instalar de esa manera. Ahora, a mí me decía recién, me llama la atención porque efectivamente las campañas electorales que han hecho todos los candidatos parecen guionadas, armadas, preparadas por la misma cabeza. Son similares. Y yo quiero hacer una advertencia porque lo hice estando en Bolivia, lo hice también estando en Ecuador, porque vi las campañas políticas de los candidatos de oposición a los gobiernos progresivos, a los gobiernos de corte popular. Y la verdad que siempre es lo mismo, una sarta de mentiras, una sarta de vaguedades y un discurso prácticamente publicitario y del marketing, donde venden de una forma abstracta que va a haber alegría, felicidad, que todos son problemas, que hay una enorme crisis. Pero esta vez América Latina, muy lejos de ocurrir como otras veces en el preludio de gobiernos de ajuste, de gobiernos del Fondo Monetario, neoliberales, esta vez no hay crisis en América Latina. Venimos de una década y más de crecimiento económico, de inclusión social, de mucha obra pública, de mucho beneficio para las grandes mayorías populares. Cómo tergiversan esa realidad a través de los bombardeos de los medios de comunicación y no dicen lo que van a hacer. Por eso es importante Argentina. Ese tal vez sea el dato más trágico de toda esta región en este momento, la generación de crisis en países que no había crisis. Sí, cuando la crisis no se genera, porque Argentina no tuvo crisis, terminó el último año de gobierno de Cristina con la economía creciendo, con los salarios subiendo, con digamos, y en un marco internacional complejo, en un marco internacional muy complejo. Y sin embargo, es una suerte de construcción mediática, propagandística, discursiva, de una crisis que... Danos herramientas, Axel, de cómo se genera esa ecuación de crisis cuando no era necesario. Una es la transferencia de recursos, imagino. Bueno, el gobierno de Macri es interesante porque llegó con una campaña electoral donde no decía con claridad el proyecto económico que tenía. Y cuando digo esto no quiere decir que uno no pudiera leer entre líneas o en los economistas que lo acompañaban a Macri. Macri se convirtió en una especie de producto publicitario, en una especie de cerveza o gaseosa que había que vender sin explicar bien cuál era el contenido. Así que eran todas puestas en escena. Es gracioso si no fuera tan trágico. Es trágico, pero se monta mucho sobre situaciones que, sin ponerme muy profundo en esto, tienen que ver con, bueno, el impacto enorme que tienen los medios de comunicación masivos en la creación de conciencia en esta Porque época. los medios de comunicación jugaron para que el neoliberalismo volviera y ahora lo hacen para que se sostenga con una tarea de ocultamiento que marca también el perfil ético al que llega el periodismo en estas latitudes. Es impresionante porque a Macri cuando estaba en campaña, como pasa con todos los candidatos del neoliberalismo en la región, lo cubren, lo embellecen, lo disimulan.
e intentan ocultar cuál es su pensamiento y cuáles son sus voluntades con respecto a qué hacer. Pero han llegado a la Argentina a aplicar un programa económico de neto corte neoliberal. Y un programa además que siempre y en todos los países pasa lo mismo. Dicen la economía brasileña, la economía ecuatoriana, la boliviana, porque son distintas. Tienen este problema, este otro problema, gravísimos, lo gigantan. Y dicen, lo vamos a tener que resolver con algunas medidas. Y cuando llegan al gobierno, eso es lo que ha pasado en la Argentina, la verdad que lo que aplican es una receta muy vieja, muy conocida, ya aplicada y fracasada en toda la región. En Argentina han abierto al comercio internacional, y lo digo porque cada país tiene su perfil productivo e industrial y su propia economía y sus particularidades. Pero lo que hacen es dejar entrar los productos que se fabrican en cada uno de los países. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo internacional ve a nuestros países como mercados, donde colocar sus productos. Entonces abren la economía, después liberan y desregulan todo el flujo de capitales, la entrada y salida de capitales. Este es un eje central, convertir a la región, como lo fue en los 70, en un engranaje de la bicicleta de Quieren la que volvamos a especulación hacer el financiera. patio trasero, pero recién veíamos en el informe de Ecuador el planteo, feroz que le hace la oposición a Correa, el status quo en Ecuador, diciéndole el dato del gasto público, ¿no? Si uno recorre los medios acá, van a hablar de lo mismo. Es verdad. El Estado achicado frente a un Estado elefantiásico. Eso es lo que plantea la oposición. ¿Qué mentira hay detrás de ese Sí, planteo? han llegado a bajar los salarios, ese es un punto muy importante, y esto es lo que ocurre en todos lados, y lo hacen con la excusa de la competitividad. Y han llegado a desarticular un Estado de benefactor, un Estado que sostenga, que trabaje y que articule para que los sectores populares y los sectores más vulnerables de todas nuestras sociedades consigan una mejor calidad de vida. Entonces, lo que han planteado en todo el mundo es un eje central de la política neoliberal, que es el ajuste fiscal, reducir los gastos. Fíjense qué paradoja, porque al tiempo que empiezan a reducir los gastos, requieren cada vez mayor endeudamiento externo. Todos nuestros países se han sacado de encima la mochila más pesada que heredaron de la etapa anterior neoliberal, la deuda externa, una deuda externa que oprimía nuestras cuentas públicas y no le dejaba libertad al Estado para tomar decisiones soberanas. Ahora, ¿qué hacen? Bueno, lo primero que hacen es reducir los salarios, reducir el poder de compra, desactivar todo lo que existía en términos de actividad económica, y esa recesión los deja sin recursos, con lo cual todo gasto es mucho. Porque lo que ellos llaman competitividad es el salario digno de los obreros. Es decir, el obrero tiene que ganar muy mal, como en Asia, como en esos lugares donde ganan $3 por día o Mirá, menos. en la crisis del 30, Keynes decía, siempre el neoliberalismo acusa al obrero de trabajar poco y ganar demasiado, y ser fuente de todos los males, del gasto público, de la inflación, del descontrol económico, de los problemas de competitividad. O sea que hay un programa que recorre toda la región, que es primarizarla, es decir, que en nuestros países solamente se especializa en nuestros países en la extracción de recursos naturales. En el caso de Argentina son productos de origen agropecuario, en el caso de Bolivia, de Ecuador, son productos también mineros, hidrocarburíferos. Pero, ¿qué quiere el neoliberalismo? Que Argentina, Brasil, toda nuestra región sea proveedora de materias primas y que después seamos compradores de las materias primas elaboradas. Fue lo mismo que pasó en la época de la colonia. Por supuesto que ha pasado mucho tiempo, pero en ese esquema nosotros somos los que le damos la materia prima y los que después les servimos para comprar los productos que elaboran. Ese esquema internacional tiene hoy también la cuestión de las finanzas. Pero si dan trabajo, que sea barato. Claro, porque esa Que es la el obrero forma... no gane demasiado, porque si el obrero en la Argentina gana 700, 800, $1000 por mes, como sucedía en buena parte del periodo progresista, las empresas no ganan tanto dinero, no son tan competitivas, dicen Mirá, ellos. olvidan una regla básica de la distribución del ingreso, de la distribución de la renta y de la economía en general, que es que el producto, como decían recién ustedes, una parte es ganancias, otra parte es salario. Te dicen que aumenten los salarios genera inflación, que aumenten los salarios descontrola el gasto público, que aumenten los salarios impide la competitividad. Pero la verdad, bajar los salarios es aumentar la ganancia. Esa es la única verdad que opera cuando van por los salarios de los trabajadores. Vamos a seguir con el ex ministro de Economía, actual diputado Axel Kicillof, después de una pausa. Ya venimos.
Chau.